Mis vecinos me obligaron a mover mi cerca, así que les dejé un regalo inolvidable. Nunca más abrieron las cortinas. Mi padre decidió darles la bienvenida a los nuevos vecinos a su manera. Mi padre no era un hombre rencoroso, siempre creía en resolver las cosas con dignidad, pero tenía un sentido del humor peculiar y un toque de terquedad que, sinceramente, creo que heredé. Cuando sentía que alguien había sido injusto, siempre encontraba la forma de responder, pero sin perder la clase. Aquel sábado por la mañana, bien temprano, me llamó y me dijo: «Vamos a resolver unas cosas en el terreno». Vi que había cargado el tractor con unos fardos de heno, la caja de herramientas, un montón de postes, alambre y un portón enorme de madera que había construido la noche anterior. Solo con mirarlo ya sabía que algo divertido estaba por venir. Llegamos a la nueva línea de la cerca, donde ahora terminaba legalmente nuestro terreno. Mi padre estacionó el tractor, bajó y comenzó a trabajar. Y cuando terminó, ahí estaba. Un portón completamente nuevo, enorme, que daba directamente al jardín impecable de los nuevos vecinos. Pero mira, este portón no era cualquier portón. Era una obra maestra, el portón más sólido, alto y bien construido que te puedas imaginar. Y como toque final, clavó un cartel rojo llamativo en el medio, con letras grandes que decían «Propiedad privada», dirigido directamente hacia la casa de ellos. ¿El toque final? Ese portón no llevaba a ningún lado. No había camino, no tenía propósito. Era solo un portón, solitario en medio de la cerca, mirando directamente al jardín de ellos como un monumento al sarcasmo. Mi padre dio un paso atrás, miró el portón con las manos en la cintura y dijo: «Listo, ahí está. Bonito, ¿verdad?». Los vecinos, por supuesto, se dieron cuenta de inmediato. Ese mismo día vinieron marchando hasta nuestra casa, con cara de pocos amigos, gritando y exigiendo explicaciones. Mi padre, ese hombre tranquilo e imperturbable, estaba apoyado en la barandilla del porche, tomando su café con toda la calma del mundo. Los escuchó pacientemente, y cuando terminaron de quejarse, respondió con el tono más sereno y educado posible: «Bueno, pensé que os gustaban tanto los límites que decidí asegurarme de que tuvierais uno bien bonito para admirar». Se indignaron, bufaron y amenazaron con quejarse a las autoridades, pero no podían hacer nada. El portón estaba completamente de nuestro lado de la línea de la propiedad. En los meses siguientes, el portón se convirtió en un símbolo dentro de nuestra familia. Mi padre se divertía decorándolo en cada fiesta. Luces de Navidad, por supuesto. Una corona de Pascua, ¿por qué no? En el Día de la Hispanidad, colgó una bandera enorme de España, solo para completar el toque visual. Incluso colocó una silla vieja cerca, donde se sentaba las mañanas de los domingos, tomando café y mirando el portón como si fuera una gran obra de arte. Confieso que al principio me molestó toda la situación. Después de todo, fuimos nosotros quienes tuvimos que rehacer la cerca por culpa de ellos. Pero con el tiempo empecé a ver el humor de la cosa. La verdad es que los vecinos terminaron entendiendo el mensaje, porque después de un tiempo dejaron de quejarse y simplemente mantenían las persianas cerradas de ese lado de la casa. El portón se quedó allí durante años, incluso después de que yo ya me había mudado de casa. Era como un pequeño recuerdo de la creatividad y el buen humor de mi padre, una lección de que, incluso cuando las cosas no salen como uno quiere, siempre se puede responder con una sonrisa y un poco de ingenio. Cuando los vecinos cerraron las persianas definitivamente, pensé que todo había acabado. El portón, con su irónico mensaje de propiedad privada, ya era casi una reliquia familiar, una especie de trofeo del ingenio de mi padre. Pero como siempre decía él, la vida nunca te deja descansar mucho tiempo. Y tenía razón. Una tarde, mientras disfrutábamos de un café en el porche, mi padre, mi madre y yo, escuchamos un ruido peculiar proveniente del portón. Era un sonido seco, metálico, como si alguien estuviera manipulando algo en la cerca. Mi padre, con su calma habitual, levantó la taza de café y dijo: «¿Apostamos a que son los vecinos?». Me levanté antes de responder, movido por la curiosidad. Caminé hasta el portón y al asomarme, vi a un hombre vestido con ropa formal inspeccionando la cerca con una carpeta en la mano. Los vecinos estaban justo detrás, sus rostros tensos y con esa mezcla de satisfacción y nerviosismo que siempre precede a una mala noticia. «¿Puedo ayudarle?», pregunté al hombre. El tipo levantó la vista, me miró de arriba a abajo y se aclaró la garganta. «Soy Javier Llorente, del Registro de la Propiedad de Castilla. Estamos realizando una verificación por ciertas irregularidades que han sido reportadas». «¿Irregularidades?», dije, aunque por dentro ya me imaginaba quién había presentado la queja. En ese momento, los vecinos aprovecharon para intervenir. «Claro que hay irregularidades», dijo Rosa, la esposa. «La
apuntando con un dedo hacia el portón. Esa cosa que han puesto ahí es una provocación. Además, no estamos seguros de que la cerca esté bien posicionada. Mi padre, que había llegado justo a tiempo para escuchar la acusación, se apoyó en el portón y con una sonrisa serena respondió: «Ah, así que ahora no están seguros. ¿No eran ustedes los que exigieron moverla según su mapa perfecto?». El silencio de los vecinos lo dijo todo. El tal Javier intentó mediar. «Vamos a verificar los límites con las escrituras. Quizás solo sea un malentendido». Lo que siguió fue un desfile de documentos, mapas antiguos y mediciones. Pasaron horas. Mi padre, en su estilo característico, no se separó del portón. Cada vez que el técnico levantaba la mirada para pedirle algo, mi padre ya tenía una respuesta afilada preparada. Al final del día, Javier se acercó con un rostro que no auguraba nada bueno. «Señor, según estas escrituras, parece que hay una pequeña discrepancia en los límites de la propiedad». «¿Discrepancia?». Mi padre alzó una ceja. «Sí, resulta que la línea de la cerca debería estar unos 20 centímetros más hacia adentro». La risa de mi padre resonó en el aire, como un eco de incredulidad y desafío. ¿20 centímetros? ¿Por 20 centímetros me están arruinando el día? Los vecinos intercambiaron miradas cómplices, disfrutando de lo que para ellos parecía una victoria. «Mire, señor», interrumpió Javier, «esto no es opcional. Si no corrige la posición de la cerca, los vecinos podrían tomar medidas legales». El rostro de mi padre se endureció por un instante, pero luego sonrió. Una sonrisa que ya conocía muy bien, porque siempre significaba problemas. «Muy bien», dijo finalmente, extendiendo la mano hacia Javier. «Vamos a arreglarlo». Esa noche, mientras cenábamos, mi padre estaba inusualmente callado, pero al terminar me llamó al garaje. Allí, bajo la luz de una bombilla parpadeante, estaba trabajando en algo. Una estructura de madera enorme comenzaba a tomar forma. «¿Qué haces?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Estamos moviendo la cerca, hijo, pero esta vez lo vamos a hacer a mi manera». Pasé las siguientes horas ayudándole, aunque no tenía idea de cuál era su plan. Al amanecer estábamos de vuelta en la línea de la propiedad. Mi padre se encargó de todo con precisión quirúrgica. Desmontó parte de la cerca, cavó nuevos hoyos y colocó postes más altos y sólidos que los anteriores. Pero lo más impresionante llegó al final. En el espacio que quedaba justo en el límite legal, construyó algo completamente inesperado. Una torre de madera de unos 3 metros de altura, con una plataforma superior lo suficientemente amplia como para instalar una silla y una sombrilla. ¿Una torre?, pregunté, incapaz de contener la risa. «Exacto. Si quieren jugar con centímetros, les voy a dar una razón para arrepentirse». Cuando terminamos, el resultado era imposible de ignorar. La torre estaba justo frente al ventanal principal de los vecinos. En la parte superior, mi padre colgó otro cartel: «Puesto de vigilancia de propiedad privada». No pasaron ni 10 minutos antes de que los vecinos salieran de su casa, gritando: «¡Esto es un abuso!», vociferó Rosa. Mi padre, sentado en la nueva torre con una taza de café, los miró con calma. «Abuso. No estoy en su terreno. Estoy en el mío». El silencio que siguió fue como una pequeña victoria. Pero esa misma noche, algo rompió esa calma. Desde la ventana de mi cuarto, vi luces parpadeantes cerca de la torre. Al salir, encontré algo que me hizo dudar de todo. Alguien había dejado una caja misteriosa junto al portón, con una nota clavada que decía: «Esto no ha terminado». La caja estaba justo allí, a los pies del portón. No era especialmente grande, pero sí lo suficientemente pesada como para que me costara levantarla. Estaba sellada con cinta negra, y aunque intenté moverla con cuidado, sentí algo en su interior que se deslizó, como si fuera un objeto metálico. La nota que la acompañaba, clavada al portón con un clavo oxidado, seguía dando vueltas en mi cabeza. «Esto no ha terminado». Llevé la caja hasta la mesa del comedor, donde mi padre estaba sentado con su habitual taza de café y una expresión de absoluta calma. Pero cuando vio la caja y leyó la nota, sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y alerta. «¿Quién crees que la dejó?», pregunté. Mi padre no respondió de inmediato. Observó la caja como si intentara descifrar un enigma. Finalmente, se levantó. Fue al garaje y regresó con un destornillador y unos guantes. No se toca algo como esto sin estar preparado. Podría ser una broma, o algo mucho peor. La tensión en la habitación era palpable. Mi madre, desde el otro extremo de la mesa, cruzó los brazos con una mirada de desaprobación. «¿No sería más sensato llamar a la policía?», dijo, con voz tensa. «No hasta saber qué es. No quiero que los vecinos nos acusen de ser paranoicos». Mi padre comenzó a abrir la caja con cuidado, cortando la cinta negra y levantando la tapa con movimientos lentos. En el interior, había una carpeta gruesa,
llena de papeles amarillentos y fotografías en blanco y negro, junto con un extraño objeto metálico que parecía un antiguo candado oxidado. ¿Qué demonios es esto?, susurré, inclinándome para mirar más de cerca. Mi padre sacó los papeles y empezó a examinarlos. Las fotografías mostraban imágenes antiguas de la propiedad, mucho antes de que los vecinos o incluso nosotros viviéramos allí. Una en particular captó mi atención. Era una foto aérea de la finca, y en una esquina, donde ahora estaba nuestra cerca, se veía lo que parecía ser una construcción. ¿Esto es un mapa?, pregunté, señalando los dibujos en uno de los papeles. No exactamente. Es un plano, respondió mi padre, frunciendo el ceño. Pero no sé de qué. Mientras pasábamos las páginas, encontramos algo aún más inquietante. Documentos legales que mencionaban disputas por la propiedad de la tierra. Fechados en 1957, relataban una pelea entre dos familias por los límites de la finca. Lo extraño era que el nombre de los antiguos dueños coincidía con el apellido de nuestros vecinos, los Velasco. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró mi madre, mirando por encima del hombro de mi padre. Claro que no lo es, añadió él, con el tono grave que usaba cuando algo realmente le preocupaba. Nos están enviando un mensaje. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la caja, en los documentos y en lo que todo aquello significaba. ¿Por qué alguien habría dejado algo así junto al portón? ¿Y qué tenía que ver con los vecinos? Pero no tendría que esperar mucho para obtener respuestas. A la mañana siguiente, el sonido de una discusión en el jardín me despertó. Al mirar por la ventana, vi a mis padres hablando con Rosa y su marido, Manuel, en lo que parecía una conversación acalorada. Bajé corriendo y llegué justo a tiempo para escuchar a Manuel decir: «Esa caja no tenía que estar aquí. Ustedes no entienden en lo que se están metiendo». Mi padre, con su calma habitual, se cruzó de brazos. «Entonces explícate, Manuel. ¿Qué es esto? ¿Qué tienen que ver ustedes con esto?». Rosa, que hasta entonces había estado callada, dio un paso adelante. «Esto no es asunto vuestro. Devolved la caja y olvidad lo que visteis». «¿Olvidarlo?», respondió mi padre con una sonrisa irónica. «En mi terreno, en mi portón, dejan esta caja llena de secretos de tu familia, y pretendes que me olvide. Lo siento, Rosa, pero no funciona así». Manuel parecía estar a punto de estallar, pero Rosa le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. Luego se volvió hacia nosotros con una expresión que era una mezcla de miedo y rabia. «Os advertimos, no sigáis con esto». Y con esas palabras, se marcharon. Esa tarde, mientras revisábamos de nuevo los documentos de la caja, encontramos algo que había pasado desapercibido en un principio. Una carta escrita a mano, firmada por alguien llamado Don Álvaro Velasco. La carta mencionaba algo sobre una propiedad olvidada y una advertencia críptica. «El pasado siempre encuentra la forma de reclamar lo que le pertenece». «¿Qué crees que significa?», le pregunté a mi padre. Él no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en la carta, como si estuviera intentando descifrar un rompecabezas. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Significa que estamos en medio de algo mucho más grande de lo que pensábamos». Antes de que pudiera preguntar más, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo negro, que sostenía una carpeta similar a la que habíamos encontrado en la caja. «¿El señor Fernández?», preguntó, mirando a mi padre. «¿Quién lo pregunta?», respondió mi padre con cautela. El hombre extendió la mano, entregándole una tarjeta de presentación. «Soy el abogado de la familia Velasco. Tenemos asuntos que discutir». El abogado, cuyo nombre era Ignacio Castro, tenía un aire frío y calculador. Llevaba unas gafas redondas que reflejaban la luz del porche, ocultando parcialmente sus ojos, lo que le daba un aspecto aún más intimidante. Extendió la mano hacia mi padre, quien no se molestó en devolver el gesto. En cambio, cruzó los brazos y lo miró fijamente. «¿Qué quiere un abogado de la familia Velasco en mi casa?», preguntó mi padre con un tono que podía cortar el aire. Ignacio no se inmutó. Simplemente ajustó sus gafas y sostuvo la carpeta que llevaba consigo. «Vengo a tratar un tema de vital importancia relacionado con la propiedad que actualmente ocupa su familia. Creo que usted ya tiene algo en su poder que le pertenece a mis clientes». Mi padre arqueó una ceja. «¿Se refiere a la caja que alguien dejó anoche frente a mi portón? Porque si es así, debería explicarme por qué sus clientes están invadiendo mi propiedad en plena madrugada». Ignacio sonrió apenas, un gesto tan breve que parecía más una reacción instintiva que una muestra de humor genuino. «Mi cliente no tiene conocimiento de quién pudo haber dejado esa caja allí, pero le aseguro que el contenido es de interés para nosotros. Y francamente, sería mejor que no se involucrara más en esto». «¿Es una amenaza?», intervino mi madre, que había estado escuchando desde la puerta.
Ignacio volvió la cabeza hacia ella y negó con tranquilidad. No, señora, solo un consejo. Este asunto es más complicado de lo que parece. La conversación terminó de forma abrupta. Ignacio dejó una copia de una notificación legal y se marchó, prometiendo que volvería en caso de no recibir respuesta en los próximos días. Cuando cerré la puerta detrás de él, mi padre ya estaba abriendo la carpeta que había dejado. Dentro había una solicitud formal para que entregáramos la caja y nos abstuviéramos de seguir investigando cualquier detalle relacionado con los papeles y fotografías que contenía. Pero lo que más nos llamó la atención fue una cláusula que hacía referencia a un terreno específico. No era nuestra propiedad actual, sino un lugar que nunca habíamos escuchado mencionar. Finca La Encina Vieja. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, señalando el nombre subrayado en el documento. No lo sé, pero parece importante para ellos, dijo mi padre mientras revisaba el resto del contenido. Mi madre, visiblemente preocupada, intentó razonar. Esto se está saliendo de control. ¿No sería mejor devolverles la caja y terminar con esto? ¿Terminar con qué?, respondió mi padre, alzando la voz por primera vez en días. Estos tipos no están aquí por casualidad. Si esto es solo un asunto de papeles, ¿por qué tienen que enviar un abogado y dejar notas crípticas en nuestro portón? El silencio que siguió fue pesado. Todos sabíamos que esto no era una simple disputa de límites. Había algo más grande, algo que ellos no querían que descubriéramos. Esa noche, mientras todos dormían, no pude evitar darle vueltas al nombre que aparecía en los documentos. La Encina Vieja. ¿Qué relación podía tener con nuestra propiedad? ¿Por qué era tan importante para los Velasco? Incapaz de dormir, me levanté y decidí buscar respuestas por mi cuenta. Encendí el ordenador y comencé a buscar información sobre la finca. Para mi sorpresa, encontré un artículo antiguo en el archivo digital de un periódico local. El titular era breve pero impactante. La tragedia de la Encina Vieja. El misterio sin resolver de la familia Velasco. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. Según el artículo, en 1957, una tragedia había golpeado a la familia Velasco en esa finca. La versión oficial hablaba de un incendio que destruyó gran parte de la propiedad, pero el artículo insinuaba que había rumores de que el fuego no había sido accidental. Decían que la familia guardaba algo valioso allí, algo que podría haber provocado el ataque. Más abajo, encontré un detalle que me dejó helado. El terreno donde ahora estaba nuestra casa solía ser parte de esa misma finca. La propiedad había sido dividida después del incendio y vendida a varias familias, incluyendo la nuestra. Apagué el ordenador, sintiendo que había tocado algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Cuando volví al salón para pensar en lo que había leído, vi a mi padre sentado en la oscuridad, con la carta de don Álvaro Velasco en la mano. ¿No puedes dormir?, pregunté, sobresaltado. Tampoco tú, por lo que veo, respondió él, con una media sonrisa. Me senté frente a él y le conté lo que había descubierto. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando fijamente la carta. Entonces no es solo un problema de límites, dijo finalmente. Esto es mucho más grande. En ese momento, escuchamos algo que nos puso la piel de gallina. Un ruido sordo en el garaje, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Nos levantamos de un salto, y mi padre fue directo a buscar el bate de béisbol que siempre tenía cerca de la puerta. «Quédate aquí», me dijo, pero no pude obedecer. Al entrar al garaje, la luz estaba parpadeando, y en medio del suelo encontramos algo que no habíamos visto antes. Una foto en blanco y negro clavada en la pared con un cuchillo. Mostraba a un grupo de personas frente a una casa que reconocí de inmediato. Era la Encina Vieja. Debajo de la foto, alguien había escrito con tinta roja: «Algunos secretos nunca deben salir a la luz». La foto clavada en la pared del garaje parecía observarnos. Las caras de las personas retratadas eran serias, casi desafiantes, pero lo que realmente me inquietaba era la casa al fondo. Un edificio grande, señorial, cubierto de enredaderas. Aunque en blanco y negro, había algo en su presencia que se sentía frío, como si guardara secretos que jamás deberían descubrirse. Mi padre retiró la foto con cuidado, pero no quitó el cuchillo de la pared. Lo sostuvo entre sus dedos como si quisiera memorizar cada detalle. «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque ya sabía que no habría respuesta inmediata. «Significa que alguien no quiere que sigamos investigando», respondió mi padre con un tono bajo, casi un murmullo. Al día siguiente, decidimos no mencionar nada de lo ocurrido a mi madre. Lo último que queríamos era preocuparla más de lo que ya estaba. Pero mientras ella preparaba el desayuno, mi padre y yo nos sentamos en el porche, tratando de planear nuestros próximos pasos. Hay algo en esa finca, la Encina Vieja, que los Velasco están desesperados por proteger. Y lo peor es que parece que nosotros estamos atrapados en medio de todo esto. «¿Qué propones?», pregunté.
aunque ya tenía una idea de lo que iba a decir. «Vamos a ir allí», respondió mirando hacia el horizonte. «Quiero verlo con mis propios ojos». Sabía que discutir no serviría de nada. Cuando mi padre tomaba una decisión, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Así que esa misma tarde, preparamos el coche y emprendimos el viaje. La finca estaba a unos 40 kilómetros de nuestra casa, en una zona más rural y apartada. Mientras conducíamos, mi mente no dejaba de imaginar lo que podíamos encontrar allí. Cuando llegamos, la escena fue tan impactante como desconcertante. La finca era un caserón enorme, pero claramente abandonado. Las ventanas estaban rotas, la fachada cubierta de grietas y musgo, y el jardín que una vez debió ser majestuoso, ahora era un mar de maleza y árboles retorcidos. Pero lo más inquietante era el silencio. No se oía ni un pájaro. «Esto parece salido de una película de terror», murmuré mientras bajábamos del coche. «Exacto. Así que mantente alerta», dijo mi padre sacando una linterna del maletero. Nos acercamos a la puerta principal, que estaba cerrada con una cadena oxidada. Mi padre examinó la cerradura durante un momento antes de sacar una pequeña barra de metal que llevaba en el bolsillo. «¿Desde cuándo sabes abrir candados?», pregunté sorprendido. «Digamos que tuve una juventud interesante», respondió sin apartar la vista del candado. Con un clic, la cadena cayó al suelo, y la puerta se abrió lentamente con un chirrido que me puso los pelos de punta. El interior era aún más lúgubre que el exterior. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y las habitaciones estaban llenas de muebles viejos cubiertos con sábanas descoloridas. «Esto parece un mausoleo», dije mientras encendía mi linterna. «Un mausoleo lleno de secretos», respondió mi padre, avanzando hacia lo que parecía ser una sala principal. En una de las paredes había un retrato enorme que me dejó sin aliento. Era un cuadro de don Álvaro Velasco, el hombre que había escrito la carta en la caja. Sus ojos, fríos y penetrantes, parecían seguirnos mientras nos movíamos por la habitación. «Aquí hay algo», dijo mi padre, señalando una vitrina antigua. Dentro había un libro grueso, encuadernado en cuero y con letras doradas grabadas en la portada. El título era simplemente «Los archivos de la Encina Vieja». Mi padre lo tomó con cuidado y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de registros, cartas y fotos, muchas de las cuales parecían confirmar lo que habíamos encontrado en la caja. Pero lo más impactante estaba en las últimas páginas. Un mapa detallado de la finca, con una X marcada en un punto específico del terreno. «Esto es lo que están buscando», dijo mi padre, golpeando el mapa con el dedo. «¿Y qué crees que hay ahí?», pregunté, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada segundo. «Solo hay una forma de averiguarlo». Salimos al jardín, siguiendo el mapa hasta llegar a un rincón donde la vegetación era especialmente densa. Allí, escondida entre los arbustos, encontramos una trampilla de metal cubierta de óxido. Mi padre la golpeó con el pie para comprobar su resistencia antes de agacharse para intentar abrirla. «Esto no ha sido tocado en años», dijo, mientras usaba todas sus fuerzas para levantarla. Cuando finalmente logró abrirla, el aire que salió de allí era frío y pesado, como si hubiera estado atrapado durante décadas. Alumbramos el interior con nuestras linternas y vimos una escalera que descendía a lo que parecía ser un sótano. «¿Entramos?», pregunté, aunque mi instinto me decía que lo mejor sería dar la vuelta y marcharnos. «Por supuesto que sí», respondió mi padre, ya empezando a bajar. El sótano era más grande de lo que imaginábamos, con pasillos estrechos que se extendían en varias direcciones. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que no entendíamos. Pero lo más extraño era el sonido. Había un eco constante, como si algo se moviera en la distancia. Cuando llegamos al final de uno de los pasillos, encontramos una habitación pequeña y vacía, excepto por un cofre de madera en el centro. Estaba cerrado con un candado que parecía tan antiguo como la propia finca. «¿Qué crees que hay dentro?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Eso es lo que vamos a averiguar». Pero antes de que pudiera abrirlo, un ruido ensordecedor resonó detrás de nosotros. Nos giramos de golpe, y allí, al final del pasillo, vimos una sombra que se movía lentamente hacia nosotros. «¿Quién está ahí?», gritó mi padre, apuntando la linterna. La figura no respondió, solo siguió avanzando, cada vez más cerca. La sombra avanzaba lentamente, deslizándose hacia nosotros como si flotara en la penumbra del sótano. Mi padre y yo permanecimos inmóviles, con las linternas temblando en nuestras manos. Cada paso de aquella figura resonaba con un eco inquietante en las paredes de piedra, amplificando el terror que comenzaba a apoderarse de mí. «He preguntado quién está ahí», repitió mi padre, esta vez con más firmeza, aunque su voz delataba una ligera tensión. La figura se detuvo a unos metros de nosotros,
justo donde la luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a delinear su forma. Era un hombre, de complexión delgada, con ropa vieja y desgastada que parecía pertenecer a otra época. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero raído, pero lo poco que se veía era suficiente para notar sus ojos, hundidos y oscuros, como si estuvieran vacíos. «Este lugar no es para vosotros», dijo con una voz baja y ronca, que parecía surgir directamente del suelo. Mi padre dio un paso al frente, sosteniendo el bate de béisbol que había traído consigo, mientras yo retrocedía instintivamente. No porque desconfiara de su valentía, sino porque cada fibra de mi ser me gritaba que nos fuéramos de allí. «¿Quién eres y qué haces aquí?», preguntó mi padre, manteniendo la linterna fija en el rostro del hombre. El desconocido no respondió de inmediato. Solo levantó una mano, señalando el cofre que estaba en el centro de la habitación. «Esto no os pertenece. No debisteis haber venido». Mi padre no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Sostuvo su posición, aunque sus nudillos estaban blancos de la fuerza con la que agarraba el bate. «Este lugar ha estado abandonado durante décadas», replicó. «Si hay algo aquí, está en nuestra tierra ahora. Y no tengo intención de dejar que nadie nos amenace». El hombre soltó una risa baja, áspera, que me hizo estremecer. Luego, dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. «¿A dónde fue?», pregunté, girándome frenéticamente con la linterna. Mi padre negó con la cabeza, todavía mirando hacia el pasillo vacío. «No lo sé, pero si está intentando asustarnos, no lo va a conseguir». Sin más palabras, se agachó frente al cofre y comenzó a inspeccionar el candado. Yo me quedé mirando hacia el pasillo, esperando que aquella figura apareciera de nuevo en cualquier momento. Pero el sótano permaneció en silencio, salvo por el sonido metálico del candado siendo forzado. «Listo», dijo finalmente mi padre, levantando la tapa del cofre. El interior estaba lleno de documentos antiguos, similares a los que habíamos encontrado en la caja, pero había algo más. Una pequeña caja de madera forrada con terciopelo rojo. Mi padre la sacó con cuidado y la abrió. Dentro había un objeto que no reconocí de inmediato. Una llave, grande y pesada, con un diseño intrincado que parecía casi artesanal. «¿Qué crees que abre?», pregunté, acercándome para verla mejor. «Eso es lo que vamos a averiguar», respondió él, guardándola en el bolsillo de su chaqueta. Antes de que pudiera decir algo más, un ruido ensordecedor retumbó en el sótano. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido por el crujido de madera y piedra. «¡Tenemos que salir de aquí!», grité, tirando de la manga de mi padre. Corrimos por el pasillo, iluminando frenéticamente el camino con nuestras linternas. El eco de nuestros pasos era acompañado por otro sonido, un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando palabras ininteligibles a nuestras espaldas. Cada vez que mirábamos hacia atrás, no había nada, pero la sensación de ser perseguidos era innegable. Cuando finalmente alcanzamos la trampilla, mi padre la empujó con todas sus fuerzas y salimos al exterior, jadeando. El aire frío de la noche nos envolvió, pero no nos detuvimos. Subimos al coche y arrancamos, dejando atrás la finca y sus oscuros secretos. «¿Qué era todo eso?», pregunté, intentando recuperar el aliento. Mi padre no respondió. Estaba concentrado en la carretera, pero su expresión era más sombría de lo que jamás la había visto. Al llegar a casa, mi madre nos esperaba en el salón, con una mirada que oscilaba entre la preocupación y el enfado. «¿Dónde demonios habéis estado?», exclamó, cruzándose de brazos. «Es una larga historia», dijo mi padre, dejando la llave sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó en la habitación como un disparo. «¿Qué es eso?», preguntó mi madre acercándose para mirar. «Algo que los Velasco no quieren que tengamos». Le explicamos todo lo que había pasado en la finca. La sombra, el cofre, el sótano, la llave. Mientras hablábamos podía ver cómo la incredulidad se transformaba en miedo en el rostro de mi madre. Pero antes de que pudiera responder, el sonido del timbre interrumpió la conversación. Nos miramos, sin movernos, como si todos supiéramos que quien estuviera al otro lado de la puerta no traía buenas noticias. Finalmente mi padre se levantó, tomó el bate y abrió. Allí, en el umbral, estaba Ignacio Castro, el abogado de los Velasco, con la misma expresión fría y calculadora de antes. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él había dos hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares en los oídos. «Buenas noches, señor Fernández», dijo Ignacio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que tenemos asuntos pendientes que discutir». Ignacio Castro estaba plantado en el umbral con aquella sonrisa tensa, como si ya supiera que tenía la ventaja. Los dos hombres corpulentos detrás de él no decían una palabra, pero sus posturas rígidas hablaban por sí solas. No estaban allí para conversar. Mi padre, aún sosteniendo el bate de béisbol,
No se movió de su posición en la puerta. Con un gesto rápido, me miró de reojo, como si estuviera evaluando cada posible escenario. ¿Qué quiere ahora?, preguntó mi padre, con un tono bajo y firme. Ignacio mantuvo su sonrisa. Dio un paso adelante, ignorando por completo el bate que mi padre sujetaba. Solo quiero evitar problemas innecesarios. Estoy aquí para recoger algo que pertenece legítimamente a mi cliente, dijo, señalando con un leve movimiento de cabeza hacia la llave que estaba sobre la mesa detrás de nosotros. ¿La llave?, respondió mi padre, dejando escapar una risa corta y sarcástica. ¿Así que ahora no les basta con acosarnos, amenazarnos y dejarnos notas crípticas? ¿De qué se trata todo esto? Ignacio suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. Señor Fernández, no tiene idea de lo que está en juego aquí. Esa llave abre algo que no debería interesarle, y cuanto antes la entregue, mejor será para todos. ¿Y si no la entrego?, preguntó mi padre levantando una ceja. La sonrisa de Ignacio desapareció por completo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Entonces esto dejará de ser una simple conversación. El ambiente se tensó como un cable a punto de romperse. Mi madre, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante y habló con firmeza. Basta. ¿Por qué no nos dicen de una vez qué es lo que están buscando? ¿Por qué esta llave es tan importante? Ignacio se giró hacia ella, su expresión aún más fría. Hay cosas que es mejor no saber, señora. Esto no es asunto suyo. Es mejor dejarlo atrás y seguir con su vida. En ese momento, algo dentro de mi padre pareció romperse. Su calma habitual se desmoronó y dio un paso al frente, encarándolo directamente. No, ya no voy a dejarlo atrás. Han invadido mi propiedad. Han intentado intimidar a mi familia. Y ahora vienen con amenazas veladas. Si quieren esa llave, tendrán que explicarme qué están ocultando en esa maldita finca. Ignacio lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, uno de los hombres corpulentos detrás de él se movió hacia la puerta, claramente cansado de la conversación. Mi padre levantó el bate de béisbol, apuntándolo directamente hacia el intruso. «Ni lo intentes», advirtió. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar la habitación. Finalmente, Ignacio levantó una mano para detener a su hombre y dio un paso atrás. «Muy bien, señor Fernández. Si quiere respuestas las tendrá. Pero le advierto, lo que está a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Y no necesariamente para bien». Con esas palabras, Ignacio hizo un gesto para que sus hombres se retiraran. Antes de marcharse, se giró hacia nosotros una última vez. «Mañana, al atardecer, en la encina vieja. Llévela. Si no aparece, no responderé por las consecuencias». El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos fue como una explosión en medio del silencio. Mi padre dejó el bate sobre la mesa y se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, rompiendo el incómodo silencio. «Vamos a ir», respondió él sin dudarlo. «Pero no vamos a ir solos». Esa noche, mi padre hizo varias llamadas. Primero a un viejo amigo suyo, Joaquín, un exmilitar que había servido con él años atrás. Después a otro conocido que trabajaba como periodista local. Ambos se mostraron intrigados por lo que mi padre les contó, aunque no dio todos los detalles. «Si van a jugar sucio, nosotros también podemos hacerlo», dijo mi padre, colgando el teléfono tras hablar con Joaquín. Al día siguiente, nos preparamos para el encuentro en la encina vieja. Joaquín llegó temprano, vestido de forma casual pero con un aire profesional que dejaba claro que sabía lo que hacía. Traía consigo una pequeña mochila, cuyo contenido preferí no preguntar. El periodista, un hombre joven llamado Diego, llegó poco después, cargando una cámara y una grabadora. «¿Estás seguro de que quieres que esto salga en la prensa?», le preguntó Diego a mi padre. «Solo si las cosas se ponen feas. Necesito que alguien más sepa lo que está pasando aquí». Cuando el sol comenzó a ponerse, todos subimos al coche y nos dirigimos hacia la finca. El camino estaba envuelto en un silencio tenso, interrumpido solo por el crujir de la grava bajo las ruedas. Cuando llegamos, Ignacio ya estaba allí, esperándonos junto a 3 hombres más. No había rastro del hombre misterioso que habíamos visto en el sótano, pero algo en la atmósfera me decía que no estábamos solos. ¿La trajeron?, preguntó Ignacio sin rodeos. Mi padre sacó la llave del bolsillo y la sostuvo en alto. «Aquí está. Ahora dígame qué abre». Ignacio sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «La respuesta está justo frente a vosotros». Se giró y señaló hacia la finca. Siguiendo su gesto, vi algo que no habíamos notado antes. Una puerta de hierro en el lado opuesto de la casa, cubierta de maleza. La llave parecía encajar perfectamente en la cerradura. «Adelante», dijo Ignacio, haciendo un gesto hacia la puerta. «Descubran lo que tanto quieren saber». Mi padre miró a Joaquín, que asintió y se adelantó con cautela. Diego y yo lo seguimos, mientras Ignacio y sus hombres se quedaban detrás.
observando con una calma inquietante. Cuando la llave giró en la cerradura y la puerta se abrió, lo que vimos nos dejó sin palabras. Un túnel se extendía ante nosotros, iluminado por pequeñas luces que parecían haber sido colocadas recientemente. El aire estaba denso, cargado de humedad y algo más, algo que no podíamos identificar. ¿Qué es esto?, murmuré. Es el principio de la verdad, respondió Ignacio desde detrás de nosotros. Y no todos saldrán de aquí para contarlo. El túnel parecía interminable, y cada paso que dábamos resonaba en la piedra húmeda, como si el eco nos advirtiera que no había vuelta atrás. Las pequeñas luces instaladas a lo largo del camino no aliviaban el peso de la oscuridad. Al contrario, parecía que solo intensificaban la sensación de encierro. Mi padre lideraba el grupo, con Joaquín justo detrás, sosteniendo la mochila con una mano mientras la otra permanecía cerca de su cintura, lista para cualquier cosa. «Esto no tiene buena pinta», murmuró Joaquín en voz baja, apenas audible. «Nunca lo tuvo», respondió mi padre sin mirarlo. Yo caminaba detrás de ellos, seguido por Diego, que apuntaba su cámara hacia las paredes del túnel, grabando cada detalle. Ignacio y sus hombres nos seguían a una distancia prudente, como depredadores esperando el momento adecuado para atacar. El aire se volvía más denso a medida que avanzábamos, y el suelo, antes sólido, comenzó a sentirse blando, como si algo lo hubiera perturbado recientemente. Fue Diego quien rompió el silencio. «¿Qué es este lugar? Esto no parece un túnel normal». Mi padre se detuvo en seco y levantó la linterna hacia una de las paredes. Allí, grabados en la piedra, había símbolos que no reconocí. Cruces, círculos entrelazados y algo que parecía un ojo con una lágrima. Esto es antiguo», dijo Diego, acercándose para grabar los grabados de cerca. «Podría tener siglos». Ignacio, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Lo que hay aquí ha estado escondido durante generaciones. Y por una buena razón. ¿Por qué no nos ahorras el misterio y nos dices qué estamos buscando?», preguntó mi padre, girándose hacia él con la linterna apuntando directamente a su rostro. Ignacio no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante y señaló el final del túnel, donde se veía una puerta pesada de madera reforzada con hierro. «La respuesta está ahí dentro. Pero les advierto, no todo el mundo puede manejar la verdad. Eso lo decidiré yo», respondió mi padre, avanzando sin esperar más explicaciones. La puerta era imponente, con cerraduras oxidadas que parecían no haber sido tocadas en décadas. Mi padre sacó la llave y la insertó en el cerrojo. Por un momento, temí que no funcionara, pero con un crujido ensordecedor, la puerta se abrió lentamente. El interior era un enorme salón subterráneo, iluminado por antorchas que parpadeaban con una luz amarillenta. En el centro de la sala había un altar de piedra, y sobre él, algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Una caja negra con símbolos similares a los grabados en las paredes del túnel. «Esto no es normal», murmuró Diego, mientras grababa la escena con manos temblorosas. Ignacio entró detrás de nosotros, con una expresión de triunfo en su rostro. «Ahí está, el legado de los Velasco». «¿Qué es eso?», pregunté, señalando la caja. Ignacio avanzó lentamente, como si estuviera en una especie de trance. «Es algo que ha pertenecido a mi familia durante siglos, algo que nunca debió salir de nuestras manos». «¿Y qué es exactamente?», insistió mi padre poniéndose entre Ignacio y el altar. «Es poder puro. Pero también es una maldición», respondió Ignacio con una sonrisa fría. Mi padre lo miró con desconfianza y luego dirigió su atención a la caja. Sin pensarlo 2 veces, extendió la mano hacia ella, pero Ignacio lo detuvo. «No lo haga. Abrir esa caja tiene un precio». «¿Un precio?», preguntó mi padre con el ceño fruncido. «¿Qué clase de juego es este?». Ignacio lo miró fijamente, y por primera vez, su máscara de calma se rompió ligeramente. «Mi familia pagó ese precio hace mucho tiempo. Perdimos a personas, a tierras, a todo lo que alguna vez nos definió. Esa caja contiene algo que nadie debería liberar». «Entonces, ¿por qué nos has traído aquí?», pregunté, incapaz de contenerme. «Porque necesito que ustedes tomen la decisión. Ya no puedo hacerlo yo. Mi familia ha estado custodiando este lugar durante generaciones, esperando el momento en que alguien más asumiera la carga». «¿La carga de qué?», exigió mi padre. Antes de que Ignacio pudiera responder, uno de los hombres que lo acompañaba, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sacó una pistola y apuntó directamente a mi padre. «Basta de hablar. Abre la caja o nos la llevamos ahora mismo». Joaquín reaccionó al instante, desenfundando una pequeña pistola que llevaba oculta. La tensión en la sala subió al máximo, y el eco de las antorchas parecía amplificar cada respiración contenida. «No me obligues a usar esto», dijo Joaquín, con un tono gélido. Ignacio levantó una mano,
intentando calmar la situación. «Basta, nadie tiene que morir aquí». Pero justo en ese momento, un ruido ensordecedor llenó el salón. Era como si algo se moviera debajo de nosotros. El suelo comenzó a vibrar, y el altar emitió un sonido grave, casi como un lamento. «¿Qué está pasando?», gritó Diego, retrocediendo con la cámara en la mano. La caja comenzó a brillar débilmente, y un humo negro comenzó a filtrarse por las grietas de su superficie. Todos retrocedimos, excepto Ignacio, que parecía paralizado. «Es demasiado tarde», murmuró, con los ojos fijos en la caja. «Lo hemos despertado». De repente, la caja se abrió con un chasquido, y el humo negro salió disparado, llenando la sala como una tormenta viva. Podía oír gritos, pero no sabía de quiénes eran. El aire se volvió pesado, y una sensación de frío intenso me atravesó el cuerpo. «¡Salgan de aquí!», gritó mi padre, empujándome hacia la salida. Corrimos hacia el túnel, con el humo negro persiguiéndonos como una sombra hambrienta. Podía oír a Joaquín disparando detrás de nosotros, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Cuando finalmente alcanzamos la salida, el aire fresco de la noche nos golpeó como un balde de agua fría. Nos detuvimos jadeando, mientras el humo negro se arremolinaba dentro del túnel, incapaz de cruzar el umbral. Ignacio apareció poco después, tambaleándose. Estaba pálido, y sus ojos parecían vacíos. «¿Qué demonios era eso?», grité, agarrándolo por los hombros. «Es lo que nunca debió salir», susurró, antes de desplomarse en el suelo. Mi padre y Joaquín lo miraron con cautela, mientras Diego seguía grabando, incapaz de procesar lo que acabábamos de vivir. La finca quedó en silencio, pero todos sabíamos que aquello no había terminado. Y entonces, desde el túnel, una voz susurrante rompió la calma. «Esto es solo el principio». El eco de aquella voz susurrante permaneció en mi mente mucho después de abandonar la Encina Vieja. El viaje de regreso a casa fue un silencio sepulcral. Nadie dijo una palabra. Todos estábamos procesando lo que habíamos visto, lo que habíamos desatado. Mi padre se limitaba a mirar la carretera, sus manos apretadas con tanta fuerza al volante que los nudillos se le habían puesto blancos. Joaquín, sentado en el asiento trasero, revisaba su pistola como si fuera lo único que podía mantenerlo en calma. Diego, por su parte, simplemente miraba por la ventana, con su cámara aún en las manos, pero sin grabar nada. Ignacio había insistido en quedarse en la Encina Vieja, asegurando que debía encargarse de lo que quedaba allí. Su rostro pálido y vacío fue la última imagen que tuve de él, mientras nos alejábamos por el camino de grava, dejando atrás aquel lugar maldito. Los días después del incidente fueron caóticos. Intentamos regresar a nuestra rutina, pero era imposible. Cada pequeño ruido en la casa me hacía girarme, esperando ver aquella sombra negra aparecer en cualquier rincón. Mi padre, que siempre había sido un hombre firme, comenzó a tener el rostro cansado, como si hubiera envejecido años en solo unos días. Pasaba horas en el porche, mirando hacia el portón, como si esperara que alguien apareciera. Una mañana, mientras tomábamos café, Joaquín llegó sin avisar. Traía consigo un periódico local que dejaba claro que lo que habíamos desatado no iba a desaparecer tan fácilmente. En la portada había una foto aérea de la Encina Vieja, rodeada de coches policiales y ambulancias. El titular decía: «Explosión misteriosa en finca abandonada. Múltiples desaparecidos». «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Significa que no somos los únicos que estaban interesados en ese lugar», respondió Joaquín, dejando caer el periódico sobre la mesa. «Parece que alguien más fue allí después de que nos fuimos». «¿Quién?», preguntó mi madre, entrando desde la cocina con una expresión preocupada. «No lo sé, pero no creo que sea una coincidencia. Esto no ha terminado», respondió Joaquín con ese tono grave que hacía que todo pareciera más peligroso. Ignacio desapareció. Nadie volvió a verlo después de aquella noche. Según los informes, la Encina Vieja había quedado completamente destruida, y aunque encontraron restos de lo que parecía ser un altar, no había rastro de la caja. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que la finca había sido escenario de un ritual, otros hablaban de contrabandistas de antigüedades, pero nosotros sabíamos la verdad, o al menos parte de ella. Diego, el periodista, intentó publicar su historia, pero algo lo detuvo. Una noche me llamó, con la voz temblorosa. «No puedo hacerlo. Alguien vino a mi casa. Me dejaron una nota. Decía que si publico algo, no viviré para contarlo». Intenté convencerlo de que no estaba solo, que podíamos enfrentar esto juntos, pero él no quiso escuchar. Vendió su cámara y se mudó a otra ciudad sin dejar rastro. Me dolió verlo rendirse, pero no lo juzgué. Lo que habíamos visto esa noche podía romper la mente de cualquiera. Mi padre cambió. Durante semanas estuvo más callado de lo normal, siempre mirando al horizonte como si buscara respuestas en el vacío.
Una tarde, mientras estábamos en el porche, rompió el silencio. «Hijo, no sé si hice lo correcto. ¿A qué te refieres?», pregunté, aunque sabía a qué se refería. «A todo esto, a la llave, a la caja, a ese maldito lugar. Tal vez deberíamos haberlo dejado enterrado. Papá, no teníamos cómo saberlo. Nos arrastraron a esto». Asintió, pero no parecía convencido. Esa noche, lo escuché levantarse de la cama y salir al porche. Desde mi ventana, lo vi sentado en su silla habitual, mirando el portón con la mirada perdida. En sus manos, sostenía algo que no había visto desde aquella noche: la llave. Los Velasco desaparecieron. La casa de los vecinos quedó vacía de un día para otro. Nadie sabía a dónde se habían ido, pero las persianas permanecieron cerradas, y el jardín comenzó a llenarse de maleza. A veces, por las noches, creía ver luces dentro de la casa, pero cuando me acercaba, todo estaba en silencio. Unos meses después, un hombre del ayuntamiento vino a preguntar si sabíamos algo de ellos. Al parecer, tenían deudas pendientes y problemas legales relacionados con la propiedad, pero nadie había podido localizarlos. No dije nada. No sabía si estaban vivos o muertos, pero tampoco quería averiguarlo. Y yo aprendí a vivir con ello, o al menos lo intenté. Cada tanto, los sueños volvían. Aquel túnel oscuro, el humo negro, la voz susurrante que decía: «Esto es solo el principio». Me despertaba sudando, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Pero con el tiempo aprendí a bloquear esos pensamientos. Me concentré en seguir adelante, en intentar vivir una vida normal. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo y dejé la casa de mis padres atrás. Pero incluso ahora, en mi nueva vida, hay noches en las que siento un peso extraño en el aire, como si aquella oscuridad nunca se hubiera ido del todo. El portón sigue ahí. Mi padre se negó a desmontarlo, incluso cuando ya no había vecinos al otro lado. Dice que es un recordatorio, un símbolo de algo que no debemos olvidar. A veces lo decora para las fiestas, como siempre lo hacía, pero ahora lo hace con menos entusiasmo, como si cada adorno fuera una forma de distraerse de lo que realmente significa. ¿Y la llave? Bueno, nunca supe qué pasó con ella. Una mañana, simplemente desapareció. Mi padre nunca quiso hablar del tema, y yo decidí no insistir. Prefiero no saber. ¿Y el humo negro? No puedo decirlo con certeza,